Narrado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 2. El lenguaje del misterio y sus claves. Descubrimientos recientes hechos por grandes matemáticos y cabalistas prueban de este modo, fuera hasta de sombra de duda, que todas las teologías, desde las más antiguas hasta la última, han surgido no solo de un origen común de creencias abstractas, sino de un lenguaje esotérico universal o del misterio. Estos sabios poseen la clave del lenguaje universal antiguo y la han usado con éxito, aunque solo una vez para abrir la puerta herméticamente cerrada que conduce al vestíbulo de los misterios. El gran sistema arcaico conocido desde las edades prehistóricas como la ciencia sagrada de la sabiduría, que está contenido y puede encontrarse en todas las religiones antiguas, así como en las modernas, tenía y tiene aún su lenguaje universal, sospechado por el masón Ragón, la lengua de los hierofantes, que tiene 7 dialectos, por decirlo así, cada uno de los cuales se refiere y está particularmente apropiado a uno de los 7 misterios de la naturaleza. Cada uno de ellos tenía su simbolismo propio. La naturaleza podía ser leída de este modo en su plenitud o considerada bajo uno de sus aspectos especiales. La prueba de esto reside hasta el presente en la gran dificultad que los orientalistas en general y especialmente los indianistas y egiptólogos experimentan en la interpretación de los escritos alegóricos de los arios y de los anales hieráticos de Egipto. Esto sucede porque nunca quieren tener presente que todos los anales antiguos estaban escritos en una lengua que era universal y conocida igualmente por todas las naciones en los días de la antigüedad, pero que ahora solo es inteligible para unos pocos, así como los números arábigos son claros para cualquier hombre, sea cual fuere su nacionalidad, o así como la palabra inglesa and, que se convierte en et para los franceses, en und para los alemanes, en y para los españoles, y así sucesivamente. Puede empero expresarse en todas las naciones civilizadas con el signo et o ampersand en inglés. Igualmente, todas las palabras de esta lengua del misterio significaban la misma cosa para todos los hombres. Ha habido hombres notables que han tratado de restablecer un lenguaje filosófico y universal semejante. Delgarmy, Wilkins, Leibniz, pero de May-Muse en su Facigrafía es el único que ha probado su posibilidad. El esquema de Valentín llamado la cábala griega, basado en la combinación de letras griegas, puede servir de modelo. Los muchos aspectos del lenguaje del misterio han conducido a la adopción de dogmas y ritos variadísimos en el exoterismo de los rituales de las iglesias. Ellos son también los que están en el origen de la mayor parte de los dogmas de la Iglesia cristiana, como por ejemplo los 7 sacramentos, la Trinidad, la resurrección, los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Sin embargo, habiendo estado siempre las 7 claves de la lengua del misterio bajo la custodia de los más elevados hierofantes iniciados de la antigüedad, solo el uso parcial de alguna de las 7 pasó, por traición de algunos de los primeros padres de la Iglesia, ex iniciados de los templos, a manos de la nueva secta de los nazarenos. Algunos de los primeros papas fueron iniciados, pero los últimos fragmentos de su saber han caído ahora en poder de los jesuitas, que los han convertido en un sistema de hechicería. Se afirma que la India, no con sus actuales límites, sino incluyendo los antiguos, es el único país en el mundo que cuenta todavía entre sus hijos
adeptos que poseen el conocimiento de todos los 7 subsistemas y la clave del sistema completo. Desde la caída de Menfis, Egipto principió a perder todas estas claves una a una, y la Caldea solo conservaba 3 en los días de Beroso. En cuanto a los hebreos, no demuestran en todos sus escritos más que un conocimiento completo de los sistemas astronómico, geométrico y numérico de simbolizar todas las funciones humanas y especialmente las fisiológicas. Nunca han poseído las claves superiores. Mr. Gaston Maspero, el gran egiptólogo francés y sucesor de Mariette Bey, dice: cada vez que oigo hablar de la religión de Egipto, me siento impulsado a preguntar a qué religión egipcia se refieren. ¿Es la religión de la cuarta dinastía o a la religión del periodo de los Ptolomeos? ¿Es a la religión del vulgo o a la de los sabios? ¿A aquella que se enseñaba en las escuelas de Heliópolis o a aquella otra que se hallaba en las mentes y en los conceptos de la clase sacerdotal de Tebas? Porque entre la primera tumba de Menfis, que lleva la inscripción de un rey de la tercera dinastía, y las últimas piedras grabadas en Esné, bajo César Filipo el Árabe, hay un intervalo de 5000 años por lo menos, dejando a un lado la invasión de los pastores, la dominación etíope y la de los asirios, la conquista persa, la colonización de los griegos y las 1000 revoluciones de su vida política. El Egipto pasó durante estos 5000 años por muchas vicisitudes morales e intelectuales. El capítulo 17 del Libro de los Muertos, que parece contener la exposición del sistema del mundo, según era comprendido en Heliópolis durante la época de las primeras dinastías, solo nos es conocido por unas cuantas coplas de la 11ª y 12ª dinastía. Cada uno de los versículos que lo componen era ya interpretado de 3 o 4 maneras distintas, tan diferentes que según esta o aquella escuela, el demiurgo se convertía en el fuego del sol, Ra, Su o en el agua primordial. 15 siglos más tarde, el número de las interpretaciones había aumentado considerablemente. El tiempo, en su transcurso, había modificado las ideas sobre el universo y las fuerzas que lo rigen. Durante los 18 siglos escasos que existe el cristianismo, la mayoría de sus dogmas se han elaborado, desarrollado y cambiado. ¿Cuántas veces, pues, no habrá podido alterar sus dogmas el clero egipcio durante los 50 siglos que separan a Teodosio de los reyes constructores de las pirámides? Creemos que en este punto ha ido el eminente egiptólogo demasiado lejos. Los dogmas exotéricos pueden haber sido a menudo alterados, pero nunca los esotéricos. No ha tenido presente la sagrada inmutabilidad de las verdades primitivas, solo reveladas en los misterios de la iniciación. Los sacerdotes egipcios habían olvidado mucho, pero no alteraron nada. La pérdida de gran parte de las enseñanzas primitivas fue debida a las muertes repentinas de grandes hierofantes que fallecieron antes de haber tenido tiempo de revelar todo a sus sucesores, y principalmente a causa de la falta de herederos dignos del conocimiento. Sin embargo, han conservado en sus rituales y dogmas las principales enseñanzas de la doctrina secreta. Así, en el capítulo del Libro de los Muertos, mencionado por Maspero, se encuentra 1. A Osiris diciendo que tú, la fuerza creadora de la naturaleza, que da forma a todos los seres, espíritus y hombres, generado por sí mismo y por sí mismo existente, salido de Nun, el río celestial, llamado la madre paterna de los dioses, la deidad primordial, que es el caos o el océano, impregnado por el espíritu invisible. 2. Él encontró a Su, la fuerza solar, en la escalera de la ciudad de los 8, los 2 cuadrados del bien y del mal, y aniquiló los principios malos de Nun, el caos, los hijos de la rebelión.
3. Él es el fuego y el agua, esto es, Nun, el Padre primordial, y creó a los dioses de sus miembros, 14 dioses, 2 veces 7, 7 oscuros y 7 luminosos, los 7 espíritus de la presencia de los cristianos y los 7 espíritus malos. 4. Él es la ley de la existencia y del ser, el Venu o Fénix, el ave de la resurrección en la eternidad, en quien la noche sigue al día y el día a la noche. Alusión a los ciclos periódicos de resurrección cósmica y de reencarnación humana. Pues ¿qué otra cosa puede significar? El viajero que cruza por millones de años es el nombre de uno, y las grandes verdes, aguas primordiales o caos, es el nombre del otro, uno produciendo millones de años en sucesión y el otro absorbiéndolos para devolverlos. 5. Él habla de los 7 luminosos que siguen a su Señor, Osiris, que confiere la justicia en Amenti. Todo esto se ha demostrado ahora que ha sido la fuente y el origen de los dogmas cristianos. Lo que los judíos tenían en Egipto por Moisés y otros iniciados se tornó bastante confuso y desfigurado en épocas posteriores, pero lo que la Iglesia tomó de ambos está todavía peor interpretado. Sin embargo, su sistema se ha probado actualmente que es idéntico en esta parte especial de la simbología, principalmente la clave de los misterios de la astronomía relacionados con los de la generación y concepción, a aquellas ideas de las antiguas religiones cuya teología ha desarrollado el elemento fálico. El sistema judío de medidas sagradas aplicado a los símbolos religiosos es el mismo en lo que se refiere a las combinaciones geométricas y numéricas que los de Grecia, Caldea y Egipto, puesto que fue adoptado por los israelitas durante los siglos de su esclavitud y cautiverio en aquellas dos últimas naciones. ¿Cuál era este sistema? El autor de The Source of Mysteries tiene la íntima convicción de que los libros mosaicos tenían por objeto, por medio de un lenguaje artificial, el establecer un sistema geométrico y numérico de ciencia exacta que debía servir como origen de las medidas. Piazzi Smith cree lo mismo. Algunos eruditos deducen que este sistema y estas medidas son idénticos a los usados en la construcción de la Gran Pirámide, pero esto es tan sola en parte. El fundamento de estas medidas era la razón de Parker, dice Mr. Rastor Skinner en The Source of Mysteries. El autor de esta obra tan extraordinaria lo ha encontrado, dice, en el uso de la razón integral del diámetro a la circunferencia de círculo, descubierto por John A. Parker de Nueva York. Esta razón es de 65,61 para el diámetro y 20.612 para la circunferencia. Dice, además, que esta razón geométrica fue el origen antiquísimo y probablemente divino de lo que ahora se ha convertido, por uso exotérico y aplicación práctica, en las medidas lineales británicas, cuya unidad fundamental, esto es, la pulgada, era igualmente la base de uno de los codos reales egipcios y del pie romano. Nota de la autora. Según hemos dicho en Isis sin velo, volumen 2, páginas 438 y 439, hasta el presente, a pesar de todas las controversias y las investigaciones, la historia y la ciencia permanecen en la misma oscuridad de siempre respecto del origen de los judíos. Pueden ser lo mismo los chandalas desterrados de la antigua India, los albañiles mencionados por Veda, Vyasa y Manu, que los fenicios de Heródoto, los Ixos de Josefo, los descendientes de los pastores Palis, o bien una mezcla de todos estos. La Biblia menciona a los tirios como de la misma raza y reivindica su predominio sobre los mismos. Sin embargo, sea cual fuese su origen,
se convirtieron no mucho tiempo después de Moisés en un pueblo híbrido, pues la Biblia los muestra cruzándose libremente no solo con los cananeos, sino también con todas las naciones y razas con que se ponían en contacto. Fin de la nota. Descubrió también que había una forma modificada de la razón, a saber, 113 a 355, y que mientras la última razón señalaba por medio de su origen a la integral exacta pi, o 6561 a 20.612, servía también como base para cálculos astronómicos. El autor descubrió que un sistema de ciencia exacta, geométrica, numérica y astronómica fundada en estas relaciones y que se ha visto usado para la construcción de la gran pirámide egipcia era en parte el contenido de este lenguaje que se halla contenido y oculto en la letra del texto hebreo de la Biblia. La pulgada y la regla de 2 pies, 24 pulgadas, interpretada para el uso de los elementos del círculo y las relaciones mencionadas, se vio que estaban en la base o fundamento de este sistema natural de ciencia egipcio y hebreo, mientras que, por otra parte, parece evidente que el sistema mismo era considerado como de origen y revelación divinos. Pero veamos lo que dicen los adversarios de las medidas de la pirámide del profesor Piazzi Smith. Mr. Peltner parece negarlas y echar por tierra los cálculos de Piazzi Smith en sus relaciones bíblicas. Otro tanto ha estado haciendo Mr. Proctor, el campeón coincidentalista, durante muchos años en todas las cuestiones de ciencias y artes antiguas, al hablar de la multitud de relaciones independientes de la pirámide que se han manifestado al tratar los piramidalistas de relacionar la pirámide con el sistema solar, dice: estas coincidencias, entre paréntesis, las que existirían aunque no existiese la pirámide, son mucho más curiosas que cualquier coincidencia entre la pirámide y los números astronómicos. Las primeras son tan exactas y notables como reales. Las segundas, que son solo imaginarias, han sido establecidas únicamente por el procedimiento que los chicos de escuela llaman hinchar el perro. Y ahora las nuevas medidas tomadas harán que se rehaga el trabajo todo de nuevo. A esto contesta con razón Mr. C. Stanislaw-Wake. Tienen que haber sido, sin embargo, más que meras coincidencias, si los constructores de la pirámide poseían el conocimiento astronómico desplegado en su perfecta orientación y en sus otras características astronómicas admitidas. Los poseían seguramente, y en este conocimiento estaba basado el programa de los misterios y de la serie de iniciaciones. De aquí la construcción de la pirámide, registro perdurable y símbolo indestructible de estos misterios e iniciaciones en la tierra, como lo son en el cielo los cursos de las estrellas. El ciclo de la iniciación era una reproducción en miniatura de aquella gran serie de cambios cósmicos a que los astrónomos han dado el nombre del año tropical o sideral, lo mismo que a la conclusión del ciclo del año sideral, 25.868 años. Vuelven los cuerpos celestes a las mismas posiciones relativas que ocupaban al principio. Así, al finalizar el ciclo de la iniciación, el hombre interno recobra el estado prístino de pureza y conocimiento divinos de donde partió al emprender su ciclo de encarnación terrestre. Moisés, iniciado en la mistagogía egipcia, basó los misterios religiosos de la nueva nación que creó sobre la misma fórmula abstracta derivada de este ciclo sideral, que simbolizó bajo la forma y medidas del tabernáculo que se supone construyó en el desierto. Sobre estos datos construyeron los últimos grandes sacerdotes judíos la alegoría del templo de Salomón, edificio que no ha tenido nunca existencia real, como tampoco el rey Salomón, que es simplemente un mito solar, como el Hiram Afid de los masones, según Ragón tiene bien demostrado.
Así pues, si las medidas de este templo alegórico, símbolo del ciclo de la iniciación, coinciden con las de la Gran Pirámide, es debido al hecho de que las primeras se derivaron de las últimas por medio del tabernáculo de Moisés. Que nuestro autor ha descubierto de un modo innegable una y hasta dos de las claves se demuestra plenamente en la obra citada. No se necesita más que leerla para sentir una convicción creciente de que el significado oculto de las alegorías y parábolas de ambos testamentos se halla ahora de manifiesto, pero que él debe este descubrimiento mucho más a su propio genio que a Parker y a Piazzi Smyth. Es igualmente cierto, pues como se ha demostrado, no es tan seguro que las medidas de la Gran Pirámide tomadas y adoptadas por los piramidistas bíblicos estén fuera de toda duda. Una prueba de ello es la obra llamada The Pyramids and Temples of Gizeh, Las pirámides y templos de Gizeh, por Mr. F. Petrie, además de otras escritas obras muy recientemente para contradecir los mencionados cálculos que sus autores llaman tendenciosos. Colegimos que casi todas las medidas de Piazzi Smyth difieren de las hechas posteriormente con más cuidado por Mr. Petrie, quien termina la introducción de su obra con el siguiente periodo. Respecto de los resultados de toda investigación, muchos de los teóricos estarán de acuerdo con un americano que era creyente entusiasta en las teorías de la pirámide cuando vino a Gizeh. Tuve ahí el gusto de disfrutar de su compañía durante un par de días, y la última vez que comimos juntos me dijo en tono triste: tengo la misma impresión que si hubiera asistido a un funeral. Como quiera que sea, haced que las antiguas teorías tengan un entierro decente, pero teniendo cuidado de no enterrar vivas en nuestra prisa a las solamente heridas. Respecto del cálculo en general del difunto J. Parker y especialmente acerca de su tercera proposición, hemos consultado a algunos eminentes matemáticos, quienes en resumen han dicho que el argumento de Mr. Parker se basa en consideraciones sentimentales más bien que en consideraciones matemáticas y lógicamente carece de fuerza. La proposición 3, a saber que el círculo es la base o principio natural de toda área, siendo artificial y arbitrario el haber hecho esto con el cuadrado en la ciencia matemática. Es un ejemplo de proposición arbitraria y no se puede tener confianza en ella en el razonamiento matemático. La misma observación es aún más aplicable a la proposición 7 que declara que, puesto que el círculo es la forma primitiva en la naturaleza y por ello la base del área, y puesto que el círculo es medido por el cuadrado e igual al mismo solo en razón de la mitad de su circunferencia por el radio, por lo tanto la circunferencia y el radio, y no el cuadrado del diámetro, son los únicos elementos naturales y legítimos del área, por los cuales todas las formas regulares se hacen iguales al cuadrado e iguales al círculo. La proposición 9 es un ejemplo notable de falso razonamiento, aun cuando es en el que se basa principalmente la cuadratura de Mr. Parker. Afirma que el círculo y el triángulo equilátero son opuestos uno al otro en todos los elementos de su construcción, y de aquí que el diámetro de un círculo, que es igual al diámetro fraccionario de un cuadrado, esté en razón duplicada e inversa al diámetro de un triángulo equilátero cuya área sea 1, etcétera, etcétera. Admitiendo, en gracia del argumento, que se pueda decir que un triángulo tenga un radio en el sentido que le damos al radio de un círculo, pues lo que Parker llama el radio de un triángulo es el radio de un círculo inscrito en el triángulo, y por lo tanto de ningún modo el radio del triángulo. Y admitiendo por un momento las otras proposiciones matemáticas e imaginarias unidas en sus premisas, ¿por qué hemos de deducir que si el triángulo y el círculo, que son opuestos en todos los elementos de construcción, el diámetro de cualquier círculo definido
ha de estar en la razón duplicada e inversa del diámetro de un triángulo dado equivalente? ¿Qué relación necesaria hay entre las premisas y la deducción? El razonamiento es de una clase desconocida en geometría y no sería aceptado por verdaderos matemáticos. Que el sistema arcaico esotérico haya o no originado la pulgada inglesa es de poca importancia. Sin embargo, para el metafísico estricto y verdadero, no es incorrecta la interpretación esotérica de la Biblia de Mr. Ralston Skinner, solo porque las medidas de la pirámide pueda verse que no concuerdan con las del templo de Salomón, con las del arca de Noé, etc., o porque la cuadratura del círculo de Mr. Parker sea rechazada por los matemáticos. Pues la interpretación de Mr. Skinner depende principalmente de los métodos cabalísticos y del valor rabínico de las letras hebreas. Sin embargo, es de mucha importancia comprobar si las medidas usadas en la evolución de la religión simbólica aria en la construcción de sus templos, en las cifras que se dan en los Puranas, especialmente en su cronología, sus símbolos astronómicos, la duración de los ciclos y otros cómputos, eran o no las mismas empleadas en las medidas y signos bíblicos. Pues esto probará que, a menos que los judíos tomasen su codo y medidas sagradas de los egipcios, Moisés, siendo iniciado por sus sacerdotes, tuvieron que adquirir estas nociones en la India. En todo caso, las transmitieron a los primeros cristianos. De aquí que los ocultistas y cabalistas son los verdaderos herederos del conocimiento o sabiduría secreta que se encuentra en la Biblia, pues ellos únicamente comprenden su verdadero significado, mientras que los judíos y cristianos profanos están atenidos a la corteza y a la letra muerta de la misma. Se ha demostrado ahora por el autor de The Source of Measures que este sistema de medidas fue el que condujo a la invención de los nombres de Dios, Elohim y Jehová, y a su adaptación al falicismo, y que Jehová es una copia no muy lisonjera de Osiris, pero tanto este autor como Mr. Piazzi Smith parecen estar bajo la impresión de que a. La prioridad del sistema pertenece a los israelitas, siendo la lengua hebrea el lenguaje divino, y b. que este lenguaje universal pertenece a la revelación directa. La última hipótesis es tan solo correcta en el sentido mostrado en el último párrafo de la sección precedente, salvo que no estamos todavía de acuerdo respecto de la naturaleza y carácter del divino revelador. La primera hipótesis respecto de la prioridad dependerá, por supuesto, para el profano de, inciso A, el testimonio interno y externo de la revelación, inciso B, de las ideas preconcebidas de cada cual. Esto, en todo caso, no puede impedir que el cabalista deísta o el ocultista panteísta crean cada cual a su modo, sin que el uno convenza al otro. Los datos que la historia suministra son muy pobres y demasiado poco satisfactorios para que ninguno de ellos pueda probar al escéptico cuál tiene razón. Por otro lado, las pruebas que la tradición proporciona son rechazadas tan constantemente que no da lugar a esperar que se resuelva la cuestión en la época presente. Mientras tanto, la ciencia materialista continuará riéndose tanto de los cabalistas como de los ocultistas, pero una vez descartada la enojosa cuestión de la prioridad, la ciencia, en las ramas de la filología y de la religión comparada, se verá últimamente precisada a pronunciarse y obligada a admitir la aserción común. Uno a uno van siendo los acertos admitidos a medida que los hombres científicos, uno después de otro, se ven obligados a reconocer los hechos que de la doctrina secreta se han dado, aun cuando raramente reconocen que se les han anticipado. Así ocurrió en los días en que gozaba de más autoridad la opinión de Mr. Piazzi Smith respecto de la pirámide de Gizeh, siendo su teoría que el sarcófago de pórfido de la Cámara del Rey, que era la unidad de la medida de las dos naciones más ilustradas de la tierra, Inglaterra y América, no fue más que un arcón de trigo.
Esto lo negamos rotundamente en Isis sin velo, que precisamente se acababa de publicar. Entonces la prensa de Nueva York se levantó en armas. Los periódicos El Sun y principalmente el World contra nuestra presunción de corregir o demostrar errores a semejante estrella del saber. En esta obra habíamos dicho que Heródoto, al tratar de aquella pirámide, pudo haber añadido que exteriormente simbolizaba el principio creador de la naturaleza y también arrojaba luz sobre los principios de la geometría, matemáticas, astrología y astronomía. Interiormente era un templo majestuoso en cuyos sombríos retiros tenían lugar los misterios y cuyos muros habían presenciado a menudo las escenas de la iniciación de miembros de la familia real. El sarcófago de pórfido que el profesor Piazzi Smith, astrónomo real de Escocia, degrada convirtiéndolo en arcón de trigo, era la fuente bautismal al salir de la cual el neófito nacía de nuevo y se convertía en adepto. Entonces se rieron de nuestra afirmación. Fuimos acusados de haber tomado nuestras ideas del iluso Shaw, escritor inglés que había sostenido que el sarcófago había sido usado para celebrar los misterios de Osiris, aunque no conocíamos la existencia de este autor. Y ahora, 6 o 7 años después, 1882, he aquí lo que Mr. Stanislav Wake escribe. La llamada Cámara del Rey, de la que dice un entusiasta piramidista. Las paredes pulimentadas, los hermosos materiales, las grandes proporciones y el lugar preferente hablan con elocuencia de futuras glorias. Si no era la cámara de perfecciones de la tumba de Keops, era, probablemente, el lugar donde el que se iniciaba era admitido después de haber pasado por el estrecho y empinado pasaje y por la gran galería con su modesta terminación que gradualmente le preparaban para la etapa final de los sagrados misterios. Si Mr. Stanislav Wake hubiese sido un teósofo, hubiera podido añadir que el pasaje empinado y estrecho que conducía a la cámara del rey tenía una puerta estrecha, en verdad, la misma entrada angosta que conduce a la vida o nuevo renacimiento espiritual a que alude Jesús en Mateo, y que era esta entrada en el templo de la iniciación a la que se refería el escritor que registró las palabras que se suponen pronunciadas por un iniciado. De este modo, las más grandes inteligencias científicas, en lugar de encogerse de hombros ante lo que suponen fárrago de ficciones absurdas y supersticiones, como se llama generalmente la literatura brahmánica, tratarán de aprender el lenguaje universal simbólico con sus claves numéricas y geométricas, pero aún en esto fracasarán si participan de la creencia de que el sistema cabalístico judío contiene la clave de todo el misterio, pues no es así, ni tampoco lo posee enteramente en la actualidad ninguna escritura, pues ni aun los Vedas son completos. Cada religión antigua no es más que un capítulo o dos del volumen de los misterios arcaicos primitivos. Solo el ocultismo oriental puede vanagloriarse de estar en posesión de todo el secreto con sus 7 claves. En esta obra se establecerán comparaciones y se explicarán tanto como sea posible, dejando el resto a la intuición personal del estudiante. Al decir que el ocultismo oriental posee el secreto, no se quiere significar que la que escribe pretenda tener conocimiento completo, ni siquiera aproximado, porque sería absurdo. Lo que sé, lo digo. Lo que no puedo explicar, tiene el estudiante que encontrarlo por sí mismo. Pero aún suponiendo que todo el ciclo del lenguaje universal del misterio no se ha dominado durante siglos, basta con lo que ha sido ya descubierto en la Biblia por algunos sabios para que pueda demostrarse matemáticamente lo que se afirma. Como el judaísmo se sirvió de 2 claves de las 7 y han sido descubiertas ahora estas 2 claves, ya no se trata de especulaciones e hipótesis individuales, y mucho menos de coincidencias, sino de una interpretación correcta de los textos de la Biblia, del mismo modo
que cualquiera que sepa aritmética lee y compruebe una suma. De hecho, todo lo que hemos dicho en Isis sin velo se encuentra ahora corroborado en Egyptian Mystery of the Source of Misers, con tales interpretaciones de la Biblia por medio de las claves numéricas y geométricas. Unos cuantos años más y este sistema destruirá la interpretación de la letra muerta de la Biblia del mismo modo que la de todas las demás creencias exotéricas, presentando los dogmas al desnudo en su significado verdadero. Y entonces este significado innegable, por más completo que sea, quitará el velo del misterio del ser y además cambiará por completo los sistemas modernos científicos de la antropología, etnología y especialmente de la cronología. El elemento de falicismo encontrado en todos los nombres de Dios y en las narraciones del Antiguo Testamento y en parte en el Nuevo podrá también con el tiempo hacer variar mucho las opiniones materialistas modernas en biología y fisiología. Tales aspectos de la naturaleza y del hombre, despojados de su repulsiva crudeza moderna por la autoridad de los cuerpos celestes y de sus misterios, quitarán el velo que cubre las evoluciones de la mente humana y mostrarán cuál natural era semejante curso del pensamiento. Los llamados símbolos fálicos se han hecho repulsivos solo a causa del elemento animal y material introducido en ellos. En un principio estos símbolos eran solo naturales, pues tuvieron su origen en las razas arcaicas que procedían, según su conocimiento personal, de antepasados andróginos, y eran las primeras manifestaciones que presenciaron de los fenómenos de la separación de los sexos y del subsiguiente misterio de crear a su vez. Si las razas posteriores los han degradado, especialmente el pueblo escogido, esto no afecta al origen de los símbolos. La reducida tribu semítica, una de las más pequeñas ramificaciones de los cruzamientos de la cuarta y quinta subraza, las llamadas mongola-turania e indo-europea, después de la sumersión del gran continente, solo podía aceptar su simbología en el espíritu que se le daba por las naciones de donde procedía. Puede ser que en las primeras épocas mosaicas no fuese la simbología tan grosera como se hizo después bajo el manejo de Esdras, que reformó todo el Pentateuco, pues el mito, por ejemplo, de la hija del faraón, la mujer, el Nilo, el gran abismo y el agua, y el niño encontrado flotando en la barquilla de juncos, no había sido compuesto primitivamente para Moisés, ni por él, sino que se ha descubierto su mayor antigüedad en los fragmentos de los ladrillos babilónicos en la leyenda del rey Sargón, que vivió mucho antes que Moisés. Mr. George Smith, en su Assyrian Antiquities, dice: en el palacio de Sennacherib, en Kuyunhik, encontré otro fragmento de la curiosa historia de Sargón, publicada en mi traducción en las Transactions of the Society of Biblical Archaeology. La capital de Sargón, el Moisés babilónico, era la gran ciudad de Agade llamada Akkad por los semíticos, mencionada en el Génesis como la capital de Nimrod. Akkad está situada cerca de la ciudad de Sífara en el Éufrates y al norte de Babilonia. Otra coincidencia extraña que se encuentra en el hecho de que en el nombre de la vecina ciudad de Sífara es el mismo que el de la mujer de Moisés, Séfora. Por supuesto que la leyenda es una hábil adición hecha por Esdras, quien no debe ignorar el original. Esta curiosa fábula se encuentra en fragmentos de tablillas de Kuyunhik como sigue. 1. Sargina, el rey poderoso, el rey de Akkad soy yo. 2. Mi madre era una princesa. A mi padre no le conocí. Un hermano de mi padre gobernaba en la comarca. 3.
en la ciudad de Azupirán, situada en la proximidad del río Éufrates. 4. Mi madre, la princesa, me concibió con sufrimientos, me dio a luz. 5. Me colocó en un arca de juncos, con betún cerró mi salida. 6. Me lanzó al río, el cual no me ahogó. 7. El río me llevó a aquí, el conductor acuático me llevó. 8. Aquí, el conductor acuático, con ternura entrañable, me recogió. Y ahora comparamos la narración de la Biblia en el Éxodo. Y cuando ella, la madre de Moisés, no pudo ocultarlo por más tiempo, tomó un arca de juncos y la untó de barro y pez, puso al niño en ella y lo echó a flotar por la orilla del río. Mr. Smith continúa luego diciendo: este suceso se cree que tuvo lugar cosa de 1600 años antes de Cristo, más bien antes de la supuesta época de Moisés, y como sabemos que la fama de Sargón llegó a Egipto, es muy probable que esta narración estuviese relacionada con el suceso relatado en el Éxodo 2, pues toda acción, una vez ejecutada, tiene tendencia a repetirse. Pero ahora que el profesor Sayre ha tenido el valor de hacer retroceder las fechas de los reyes caldeos y asirios en 2000 años más, Sargón debió preceder a Moisés lo menos en 2000 años. La confesión es muy significativa, pero a las cantidades les faltan 1 o 2 ceros. Ahora bien, ¿cuál es la deducción lógica? Seguramente aquella que nos da derecho para decir que la fábula que cuenta Esdras de Moisés la había aprendido en Babilonia y que aplicó la alegoría que se refería a Sargón al legislador judío. En una palabra, que el Éxodo no fue escrito nunca por Moisés, sino reconstruido por Esdras con antiguos materiales. Y siendo así, ¿por qué no ha podido este hombre versado en el último culto fálico caldeo añadir otros símbolos y mitos mucho más groseros en su elemento fálico? Se nos dice que la creencia primitiva de los israelitas era muy diferente de la que fue desarrollada siglos más tarde por los talmudistas y antes que estos por David y Ezequías. Todo esto, a pesar del elemento exotérico, tal como ahora se encuentra en los dos testamentos, es lo suficiente para clasificar a la Biblia entre las obras esotéricas y relacionar su sistema secreto con el simbolismo indo, caldeo y egipcio. Todos los símbolos y números bíblicos sugeridos por observaciones astronómicas, pues la astronomía y la teología están estrechamente relacionadas, se encuentran en los sistemas indos, tanto exotéricos como esotéricos. Estos números y sus símbolos, los signos del zodiaco, los planetas, sus aspectos y nodos, este último término habiendo pasado ahora a nuestra botánica moderna, son conocidos en la astronomía como sextiles, cuartiles, etc., y han sido usados durante siglos y evos por las naciones arcaicas, y en cierto sentido tienen el mismo significado que los numerales hebreos. Las primeras formas de la geometría elemental debieron seguramente ser sugeridas por la observación de los cuerpos celestes y sus agrupaciones. De aquí que los símbolos más arcaicos en el esoterismo oriental sean un círculo, un punto, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono y otras figuras planas con varios lados y ángulos. Esto nos muestra que el conocimiento y el uso de la simbología geométrica son tan antiguos como el mundo. Partiendo de esta base, es fácil comprender cómo la misma naturaleza pudo haber enseñado a la humanidad primitiva, aún sin la ayuda de sus divinos instructores, los primeros principios de un lenguaje de símbolos numérico y geométrico. Nota: para recordar cómo la religión esotérica de Moisés fue destruida varias veces y el culto de Jehová, según lo restableció David,
puesto en su lugar por Ezequías, por ejemplo, léanse las páginas del volumen 2 de Isis sin velo. Seguramente debieron de existir muy buenas razones para que los saduceos, que suministraron casi todos los grandes sacerdotes de Judea, se atuviesen a las leyes de Moisés y despreciasen los pretendidos libros de Moisés, el Pentateuco de la sinagoga y el Talmud. Fin de la nota. De aquí que encontramos números y figuras usados como expresión y anales del pensamiento en todas las escrituras simbólicas arcaicas. Son siempre las mismas, con solo ciertas variaciones resultantes de las primeras figuras. Así fue como la evolución y correlación de los misterios del cosmos, de su crecimiento y desarrollo, espiritual y físico, abstracto y concreto, fueron primeramente registrados en cambios de forma geométrica. Cada cosmogonía ha principiado con un círculo, un punto, un triángulo y un cuadrado hasta el número 9. Todo luego sintetizado por la primera línea y un círculo, la década pitagórica mística, la suma de todo que abarcaba y expresaba los misterios de todo el cosmos. Misterios registrados de un modo 100 veces más completo en el sistema indo que en otro, para aquel que pueda comprender su lenguaje místico. Los números 3 y 4, en su suma de 7, así como también 5, 6, 9 y 10, son las piedras angulares de las cosmogonías ocultas. Esta década y sus 1000 combinaciones se encuentran en todas partes del mundo. Pueden ser reconocidas en las cavernas y en los templos abiertos, en la roca del Indostán y del Asia Central, en las pirámides y monolitos de Egipto y América, en las catacumbas de Ozymandias y en los baluartes de las fortalezas coronadas de nieve del Cáucaso, en las ruinas de Palenque, en la isla de Pascua. En todas partes doquier, el hombre antiguo ha sentado su planta. El 3 y el 4, el triángulo y el cuadrado, o los signos universales masculino y femenino, que muestran el primer aspecto de la deidad que se desarrolla, se hallan para siempre estampados en la cruz del sur en los cielos, lo mismo que en la cruz Ansat egipcia, como lo ha expresado muy bien el autor de The Source of Mysteries. El cubo desdoblado es al desplegarse una cruz de la Tao o forma egipcia o de la forma de la cruz cristiana. Un círculo unido a la primera da la cruz ansata. Los números 3 y 4 que se encuentran en la cruz muestran una forma del candelabro hebreo de oro en el Santo Santorum, y los 3 más 4 igual a 7 y 6 más 1 igual a 7 días en el círculo de la semana, como las 7 luces del sol. Igualmente, así como la semana de 7 luces dio origen al mes y al año, así es también el indicador del tiempo del nacimiento. La forma de la cruz se muestra, pues, por el uso relacionado de la fórmula 113 es a 355, y el símbolo se completa fijando un hombre en la cruz. Esta clase de medida fue hecha para concordar con la idea del origen de la vida humana, y de aquí la forma fálica. Nota: recordad también el Vitoba indo, crucificado en el espacio, la significación del signo sagrado, la svástica, el hombre de Platón puesto en cruz en el espacio, etc. Fin de la nota. Las estancias muestran la cruz y estos números como representando un papel muy importante en la cosmogonía arcaica. Por otro lado, nos aprovecharemos de los testimonios recogidos por el mismo autor en la sección que acertadamente llama Vestigios primordiales de estos símbolos, para mostrar la identidad de los símbolos y su significado esotérico en todo el mundo. Desde el punto de vista general tomado de la naturaleza de la forma de los números, es un asunto interesantísimo de investigación.
el cuándo y dónde fueron primeramente conocidos y su existencia y su uso. Ha sido cuestión de revelación en lo que conocemos como época histórica, ciclo excesivamente moderno comparado con la edad de la raza humana. Parece efectivamente que la fecha de su posesión por el hombre está mucho más lejana en el pasado respecto de los antiguos egipcios que estos respecto de nosotros. Las islas de Pascua en el medio del Pacífico presentan la apariencia de ser picos, restos de las montañas de un continente sumergido. Por existir en estos picos multitud de estatuas ciclópeas, vestigios de la civilización de un pueblo numeroso e inteligente que por necesidad debió haber ocupado una área muy extensa. En la espalda de estas imágenes se ve la cruz ansata y la misma modificada de conformidad con los contornos del cuerpo humano. La descripción completa con la representación del territorio y sus abundantes estatuas, así como también copias de las imágenes, se encuentran en el número de enero de 1870 del London Builder. En el Naturalist, que se publica en Salem, Massachusetts, en uno de los primeros números, sobre el 36, se encuentra una descripción de algunas figuras esculpidas en las rocas de las crestas de las montañas de la América del Sur, mucho más antiguas, según se asegura, que las razas hoy existentes. Lo extraño de estos trazos consiste en que exhiben los contornos de un hombre extendido sobre una cruz, por medio de una serie de dibujos de los cuales resulta que de la forma de un cóspre se desprende la de una cruz, pero hecho de tal modo que la cruz puede ser tomada por el hombre o el hombre por la cruz. Es sabido que la tradición ha conservado entre los aztecas una relación muy perfecta del diluvio. El barón Humboldt dice que debemos buscar el país de Aztlán o Aztlán, el país original de los aztecas, por lo menos tan alto como el paralelo 42 de latitud norte, desde donde, viajando, llegaron por fin al Valle de México. En este valle, los montículos de tierra del lejano norte se convierten en la elegante pirámide de piedra y en otras estructuras cuyos restos se están encontrando ahora. La relación entre los restos aztecas y los egipcios es bien conocida. Atwater está convencido de que conocían la astronomía por el examen de cientos de aquellas. Humboldt da acerca de una de las construcciones piramidales más perfectas de los aztecas la descripción siguiente. La forma de esta pirámide, la de Papantla, que tiene 7 pisos, es más puntiaguda que la de ningún otro monumento de esta clase descubierto hasta el presente, pero su altura no es tan extraordinaria, pues solo es de 57 pies y su base de 25 por lado. Sin embargo, es notable en un sentido. Está construida toda ella de piedras talladas de un tamaño extraordinario y de preciosa forma. 3 escaleras conducen a la cima, cuyos escalones están adornados con esculturas jeroglíficas y pequeños nichos presentados con gran simetría. El número de estos nichos parece hacer alusión a los 318 signos simples y compuestos de los días de su calendario civil. 318 es el valor gnóstico de Cristo y el número famoso de los disciplinados o circuncidados servidores de Abraham, cuando se considera que 318 es un valor abstracto y universal que expresa el valor del diámetro. Tomando la circunferencia como unidad, se hace manifiesto su uso en la composición del calendario civil. Idénticos signos, números esotéricos y símbolos se encuentran en Egipto, el Perú, México, la isla de Pascua, India, Caldea y Asia Central, hombres crucificados y símbolos de la evolución de las razas procedentes de Dios. Y sin embargo, he aquí la ciencia repudiando la idea de una raza humana que no sea hecha a nuestra imagen,
a la teología defendiendo sus 6.000 años desde la creación, a la antropología enseñando nuestra descendencia del mono y al clero derivándola de Adán 4.004 años antes de Cristo. Debemos nosotros, por temor a incurrir en la pena de ser llamados necios, supersticiosos y hasta mentirosos, abstenernos de presentar pruebas tan buenas como cualquiera otras, solo porque no haya aún alboreado el día en que se darán todas las 7 claves a la ciencia, o más bien a los hombres de saber que investigan el ramo de la simbología? Debemos, frente a los abrumadores descubrimientos de la geología y la antropología respecto a la antigüedad del hombre, circunscribirnos a los 6.000 años y a la creación especial, o aceptar con sumisa admiración nuestra genealogía y descendencia del mono, a fin de evitar la penalidad que comúnmente recae sobre todos los que se apartan de las estrelladas sendas tanto de la teología como del materialismo? No así. Mientras se sepa que los anales secretos guardan las 7 claves mencionadas sobre el misterio de la génesis del hombre, por deficientes, materialistas y erróneas que sean las teorías científicas, están 1000 veces más cerca de la verdad que las vaguedades de la teología. Estas se hallan en las agonías de la muerte, para todos los que no sean incondicionalmente santurrones y fanáticos. Algunos de sus defensores podría decirse que han perdido la razón, pues, ¿qué puede uno pensar cuando, frente a los absurdos de la letra muerta de la Biblia, son estos, sin embargo, sostenidos públicamente y con tanta fiereza como siempre, y cuando se ve a sus teólogos afirmar que aun cuando las Escrituras se abstienen cuidadosamente de contribuir de un modo directo al conocimiento científico, ellos no han tropezado nunca con ninguna declaración que no pueda sostener la luz de la ciencia progresiva? De aquí que no tengamos otra alternativa que o aceptar ciegamente las deducciones de la ciencia o romper con ella y hacerle frente sin temor, declarando lo que la doctrina secreta nos enseña y estando por completo dispuestos a sufrir las consecuencias. Pero veamos si la ciencia, con sus especulaciones materialistas y hasta la teología en el estertor de su agonía y en su lucha suprema para reconciliar los 6.000 años desde Adán con las evidencias geológicas de la antigüedad del hombre de Sir Charles Lyell, no nos ayudan inconscientemente ellas mismas. La etnología, según confesión de algunos de sus más instruidos entusiastas, encuentra ya imposible explicar las variedades de la raza humana a menos de no aceptar la hipótesis de la creación de varios Adanes. Hablan de un Adán blanco y de otro negro, de un Adán rojo y de otro amarillo. Si fuesen indos que enumerasen los renacimientos de Vamadeva en el Linga Purana, poco más podrían decir, pues hablando de los repetidos nacimientos de Shiva, dice aquella escritura que en un kalpa era blanco y en otro negro y en otro de color rojo, después de lo cual el Kumara se convierte en 4 jóvenes de tez amarilla. Esta extraña coincidencia, como diría Mr. Proctor, habla en favor de la intuición científica, pues Shiva Kumara representa alegóricamente a las razas humanas durante la génesis del hombre, y también condujo a otro fenómeno de intuición, esta vez en las filas teológicas. El autor desconocido del hombre primitivo, en un desesperado esfuerzo para escudar la revelación divina de los inexorables y elocuentes descubrimientos de la geología y la antropología, al hacer la observación de que sería una desgracia que los defensores de la Biblia se viesen reducidos a la alternativa de abandonar la inspiración de la Escritura o de negar las conclusiones de los geólogos, encuentra una transacción. Aún más, dedica un voluminoso libro a probar el hecho de que Adán no fue el primer hombre creado en la tierra. Las exhumadas reliquias del hombre preadámico, en lugar de debilitar su fe en la Escritura, añaden más pruebas a la veracidad de la misma. ¿Cómo es esto? De la manera más sencilla del mundo, pues el autor aduce que en adelante nosotros, el clero, podemos dejar a los hombres científicos proseguir sus estudios
sin intentar refrenarlos con el temor de la herejía. A la verdad, esto debe ser un consuelo para los señores Huxley, Tyndall y Sir C. Lyell. La narración de la Biblia no principia con la creación como comúnmente se supone, sino con la formación de Adán y Eva, millones de años después de haber sido creado nuestro planeta. Su historia anterior, en lo que concierne a la escritura, no se ha escrito aún. Pudo haber habido no una, sino 20 razas diferentes en la Tierra antes del tiempo de Adán. Lo mismo que puede haber 20 razas distintas de hombres en otros mundos. ¿Quiénes o qué eran esas razas, puesto que el autor persiste en sostener que Adán es el primer hombre de nuestra raza? Eran la raza y las razas satánicas. Satán nunca estuvo en el cielo, siendo los ángeles y los hombres una especie. La raza preadámica de ángeles fue la que pecó. Satán fue el primer príncipe de este mundo. Leemos: habiendo muerto a consecuencia de su rebelión, permaneció en la tierra como espíritu desencarnado y tentó a Adán y a Eva. Las primeras edades de la raza satánica, y especialmente durante la vida del mismo Satán, pueden haber constituido un periodo de civilización patriarcal y de relativo reposo, época de los Tubal-Caínes y de los Jubales, cuando tanto la ciencia como las artes intentaron arraigarse en aquel suelo maldito. ¡Qué asunto para un poema épico! Hay incidentes inevitables que debieron haber ocurrido. Vemos ante nosotros al alegre amante primitivo galanteando a su rigurosa novia en una noche húmeda de rocío, bajo los robles daneses que entonces crecían en donde ahora ningún roble crece. Al anciano patriarca primitivo, a la prole primitiva inocente saltando alegremente a su lado. 1000 cuadros semejantes se despliegan a nuestra vista. La mirada retrospectiva hacia esta ruborizada novia satánica en los días de la inocencia de Satán no pierde nada de su poesía al ganar en originalidad. Todo lo contrario, la novia cristiana moderna, que no se ruboriza a menudo en nuestros días delante de sus alegres amantes del día, pudiera hasta aprender una lección moral de esta hija de Satán, creada en la exuberante fantasía de su primer biógrafo humano. Estos cuadros, y para apreciarlos en todo su valor, es necesario examinarlos en el libro que los describe. Se han imaginado todos con el objeto de reconciliar la infalibilidad de la escritura revelada con la antigüedad del hombre de Sir C. Lyell y otras obras científicas que la perjudican, pero esto no impide que exista una verdad y un hecho en el fundamento de estas extravagancias que el autor no ha querido nunca afirmar ni con su nombre ni con otro alguno, pues sus razas preadámicas, no satánicas, sino simplemente atlantes, y antes que esto los hermafroditas, se encuentran mencionadas en la Biblia cuando se lee esotéricamente, así como se encuentran en la doctrina secreta. Las 7 claves descubren los misterios pasados y futuros de las 7 grandes razas y de los 7 kalpas, aunque la génesis del hombre y hasta la geología esotérica serán seguramente rechazadas por la ciencia, tanto como las razas satánicas y preadámicas. Sin embargo, si, no teniendo otro camino para salir de apuros, los hombres científicos se ven en el caso de escoger entre las dos versiones, tenemos la seguridad, a pesar de la escritura, y una vez que el lenguaje del misterio se halle casi dominado, de que optarán por las enseñanzas arcaicas.